Continuando con el estudio de la cinemática que hace referencia a los movimientos, vamos ahora a analizar el movimiento uniformemente acelerado, descrito generalmente con las letras M, U, A. Las magnitudes a considerar para el análisis de este movimiento son la posición como cantidad vectorial, recuerden que aquí podemos también entenderla como desplazamiento. El uso de los términos aquí no reemplaza lo que hemos estado trabajando antes. La velocidad como una cantidad vectorial medida en metros sobre segundo. La aceleración, que es el nuevo concepto a introducir, como una cantidad también vectorial medida en metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente el tiempo como un escalar medido en segundos. Bien, entonces pensamos en qué es la aceleración. Ya lo habíamos dicho antes, magnitud vectorial. Quiere decir que tiene dirección, sentido y magnitud. Y la aceleración la vamos a entender como la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Véanlo acá. ¿Cómo cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo o que cambia el tiempo? Su unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado. Y por favor recuerden que estos deltas los puedo interpretar como aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces el movimiento uniformemente acelerado va a ser aquel que también se mantiene en una misma dimensión, sigue siendo una línea recta, pero aquí la velocidad sí varía. Lo que no varía es la aceleración. Tengo una aceleración constante. Es decir, la tasa a la que va cambiando la velocidad se mantiene constante. Este movimiento va a ser descrito por una ecuación de segundo orden. Es decir, ya tenemos cantidades elevadas al cuadrado. La posición va a estar en función de posición inicial, velocidad inicial por tiempo y un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos también la ecuación de velocidad como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fíjese que esta es una expresión de tipo cuadrático y esta es una expresión de tipo lineal. Estos elementos nos van a permitir ahorita interpretar mejor los gráficos que podemos realizar. Y acá tenemos una ecuación plus, y digo una ecuación plus porque no es diferente, simplemente es una ecuación independiente del tiempo. Surge de despejar tiempo en una ecuación y reemplazarlo en otra, aquí utilizando estas dos anteriores, pero se las dejo a la mano porque sé que puede ser útil. Entonces la ecuación que no depende del tiempo dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración del cuerpo por su cambio de posición. Nuevamente tenemos el cuadrito con las magnitudes representadas en las ecuaciones. Creo que para ustedes estos términos ya son muy familiares, sin embargo es importante recordarlos. Posición final, posición inicial, medidas ambas en metros. Velocidad final, velocidad inicial, medidas ambas en metros sobre segundo. Aceleración, que es el nuevo término, va con la variable a y se mide en metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente nuestro independiente tiempo, que se mide en segundos. Ahora abordemos las relaciones gráficas. De nuevo tengo aquí un gráfico de posición en el eje vertical porque es dependiente y tiempo en el eje horizontal porque es independiente. Recuerden que cuando escribimos las ecuaciones les mencioné que la ecuación de posición era una ecuación cuadrática. Y justamente por eso la gráfica que la representa es una parábola. Recuerden, desde las matemáticas, todas las ecuaciones cuadráticas se representan en el gráfico por medio de parábolas. En este caso, para la velocidad voy a tener una gráfica lineal, según ya lo habíamos identificado antes en las ecuaciones. De nuevo tengo la velocidad en el eje vertical porque es dependiente y el tiempo en el eje horizontal porque es independiente. Y tengo una línea recta y la pendiente de esta línea recta va a ser el valor de aceleración. Y finalmente tenemos la gráfica de aceleración en función del tiempo, que es una línea constante.
es decir, la aceleración no varía a lo largo del movimiento. Bien, uno de los movimientos más estudiados o de las aplicaciones más útiles del movimiento uniformemente acelerado es la caída libre. Entendemos la caída libre cuando un cuerpo está cayendo, como su nombre lo dice, ¿no? Literalmente está cayendo, pero de manera libre. Es decir, aquí no hay fricción en el medio, nadie lo empujó, nadie lo está frenando, simplemente está cayendo. Algunos aspectos aclaratorios aquí sobre la caída libre, y es que la velocidad de caída es independiente del peso del cuerpo. A pesar de lo que podamos nosotros percibir en nuestra naturaleza, todos los cuerpos caen igual de rápido, porque resulta que la caída no depende del peso, sino que depende de otro valor al que llamamos gravedad. Y la gravedad es una aceleración. Lo rápido que cae un objeto depende de qué tanto se esté acelerando. Y en la Tierra siempre se estará acelerando en función de la gravedad. Ahora bien, gravedad es un concepto que puede variar en otros planetas, pero en la Tierra siempre va a tener un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Con respecto a esta afirmación de que la caída de los cuerpos es independiente del peso, les voy a dejar un video adjunto a esta presentación en donde pueden observar un experimento realizado en unas condiciones muy ideales, es decir, unas condiciones sin atmósfera que perjudique la caída de los cuerpos, en donde se demuestra esta situación. Cotidianamente, las personas para referirse a la gravedad usan el concepto de fuerza, entendiendo que existe algún tipo de fuerza que nos ala hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, esta definición es equivocada. Fue correcta en los tiempos de Isaac Newton, pero fue modificada o fue entendida de otra manera luego de los estudios del señor Albert Einstein, quien identificó que la gravedad no aparece por efecto de una fuerza natural de los cuerpos, sino que aparece por el efecto de una deformación en el espacio. Siendo así que la presencia de un cuerpo en el espacio genera una deformación. Llámese ese cuerpo estrella, planeta, como usted desee llamarlo. Y esa deformación es la que produce que todo aquello que se acerque a él caiga y se vea acelerado hacia él. Como nuestro tamaño en comparación con la Tierra es bastante pequeño, mucho más pequeño que la escala que estoy tratando de representar con este punto, pues nosotros simplemente tenderemos a caer hacia la Tierra, porque por nuestro tamaño no alcanzamos a generar deformaciones diferentes, como si es el caso del Sol y de la Luna. Tenemos el Sol como un cuerpo muy masivo, es decir, tiene mucha masa, que también genera su propia deformación en el espacio, pero alejada de la Tierra, ¿no? A cierta distancia. Es mucho más grande la deformación porque el Sol es más grande que la Tierra, más masivo. Por lo tanto, su valor de gravedad también es mayor. Fíjense que en función de la masa que tenga ese cuerpo para deformar el espacio, se cambia el valor de la aceleración. Y cuerpos menos masivos como la Luna, es decir, más pequeños, pues tienen una gravedad más pequeña. La Luna alcanza a tener la suficiente masa como para hacer una deformación aparte de la Tierra y no haberse sentido atraída hacia ella, pero igual sigue siendo muy pequeña en comparación con nosotros. Ahora bien, que estemos relacionando aquí el concepto de masa con el de gravedad, no cambia para nada el concepto que les amplié hace un momento, donde les decía que la caída de un cuerpo no depende de su masa, porque aquí estamos utilizando esta noción de masa para comprender que genera deformaciones en el espacio y que son estas deformaciones justamente las que dan origen a la aceleración gravitatoria. Ahora bien, explicado este concepto adicional que aparece, que es la gravedad, planteamos las ecuaciones que describen el movimiento. Estas ecuaciones no difieren mucho de las de posición que habíamos visto antes en X.
Simplemente cambiamos el eje en el que está sucediendo el movimiento. Claro, porque yo tengo aquí mis ejes vertical y horizontal. Al horizontal lo llamo X y al vertical lo llamo Y. Pero si yo quiero analizar la caída de un cuerpo, solamente sucede en vertical. Si usted pone un cuerpo horizontal, pues ese cuerpo no cae. Si acaso puede rodar hacia los lados, ¿no? Pero no cae a menos que usted le quite pues la base o la superficie en la que está ubicado. Entonces, como los cuerpos caen en Y, sigo entendiendo que este movimiento es unidimensional. Simplemente le cambié la dimensión en la que sucede. Ahora tendré Y final menos Y inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo, y aquí aparece la novedad, menos la gravedad. Recuerden que para el movimiento uniformemente acelerado de cualquier tipo, aquí es más aceleración. Pero para la caída en específico es menos gravedad, puntualmente porque la gravedad siempre va hacia abajo. Es decir, acelera los cuerpos en el sentido negativo de las Y. Y como la aceleración es un vector, lo que hacemos es trasladar el signo de ese vector directamente sobre la ecuación. Mantenemos también la ecuación de velocidad con la misma variación, ¿no? En vez de poner aceleración, coloco gravedad con su correspondiente signo, dado su carácter vectorial, y lo mismo para la ecuación independiente del tiempo. Ahora, si vemos las relaciones gráficas de la posición en función del tiempo, pues voy a tener relaciones muy similares, en donde la altura cambia en forma de parábola, ojo porque esto depende del marco de referencia, donde la altura o el Y cambia parabólicamente en función del tiempo, es decir, se va incrementando cada vez más. La velocidad sigue manteniendo su carácter lineal, en donde su pendiente es el valor de la aceleración, y la aceleración sigue siendo una magnitud constante, que la puedo graficar ya puntualmente con el valor que le corresponde, que es 9,8. Ojo que aquí no estoy considerando el carácter vectorial. El carácter vectorial lo pongo sobre la ecuación, porque el valor de la aceleración es 9,8. Otra cosa es que vaya dirigida hacia abajo y por eso sea negativo. Bien, dicho todo esto, los invito a que pasemos a la ejercitación.